Marcos entonces capítulo 13, versículos 1 al 8, dice la palabra del Señor. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Hagamos una breve oración, por favor, mis hermanos. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a entender el mensaje de tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios amado, que guíe nuestros corazones a poder entenderla, a poder, Señor, sentirla y a poder vivirla, Señor. Te rogamos, Padre, y te damos gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, el pasaje que estuvimos nosotros leyendo tiene una enseñanza muy importante, y de eso justamente quisiera compartir con ustedes hoy. Me gustaría que con este mensaje llamarles a confiar plenamente en la soberanía de Dios. En pocas palabras, la soberanía de Dios es la verdad bíblica de que Dios es dueño y soberano de todo. Él controla todo aspecto de la creación, incluyendo la vida humana, y hace lo que le place, sin que la voluntad humana le limite. ¿Sí? Nuestra fe es cristocéntrica. Nuestra fe es la fe verdadera, que justamente sostiene de que el centro de todo es Dios y no el hombre. No es antropocéntrica. Por eso yo quiero con este mensaje llevarles a confiar plenamente en la soberanía de Dios, a discernir la verdad, a vivir con esperanza, porque la soberanía de Dios al cristiano le da esperanza, ¿sí? Pero también la soberanía de Dios nos lleva a nosotros a vivir una vida activa, no pasiva, ¿cierto? Dios tiene el control de todo, pero eso no me va a llevar a mí a quedarme sentado, sino que me va a llevar a estar activo. Ahora, yendo al pasaje, imagínense por favor estar enfrente a un edificio monumental. No sé si alguna vez ustedes viajaron, sí, yo creo que sí. ¿Vieron algún edificio monumental? Yo hace poco me fui y le acompañé a mi hijo y a otros grupos de alumnos a ir a ver la represa de Itaipú. Monumental, hermano, monumental. Y ya hace décadas
que se construyó. Impresionante. Y nos daban detalles de cuántos hombres trabajaron, de cuánto cemento se usó, que se podría hacer una autopista que dé vuelta al mundo como más de 80 veces. El acero que se usó, se puede construir cientos y cientos de torres Eiffel. Era impresionante, increíble. Parece que su grandeza y la manera en que la construyeron los hombres, parece que tiene una grandeza eterna. No así nomás se puede destruir algo tan monumental, ¿verdad? Así, mi hermano, se sentían los discípulos cuando veían el templo de Jerusalén. Una construcción monumental. Hay historiadores que dicen que sus paredes tenían láminas de oro. Y cuando el sol de la mañana se levantaba, resplandecía, reflejaba esa pared una luz que era digno de solamente la presencia de Dios, según lo que dicen. Y los discípulos estaban sentados en una zona alta, en el Monte de los Olivos, y ven esto, mi hermano, tan monumental. Pero Jesús les hace una declaración que les impactó a ellos. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado de esto. ¿Qué? Lo que el Señor está diciendo es de que no va a quedar rastro de que aquí hubo un edificio tan monumental como este. Dentro del pensamiento de un judío de la época, esto era imposible. Pero el Señor desafiaba la percepción de seguridad terrenal. Escuchen bien, porque estoy entrando al tema. La seguridad terrenal. Ellos pensaban de que un templo de esa manera, hecho tan monumental, hecho de esa manera, no podría ser derribado jamás. Representaba la seguridad terrenal, la construcción del hombre, la plenitud muchas veces de la humanidad. ¿Qué pasó con la Torre de Babel? ¿Recuerdan ustedes en el relato de Génesis? Toda la humanidad de ese entonces se puso de acuerdo para construir una torre que llegue a los cielos. Y lo podían hacer, porque el hombre cuando se pone de acuerdo hace cosas monumentales. Pero ¿qué pasó? El Señor hizo y quedó en ruinas. Se confundieron, no pudieron ponerse de acuerdo, hablaron idiomas diferentes y al final se mandaron mudar cada uno a sus lugares. Se esparcieron en la tierra. Y eso quedó como un monumento no a la plenitud y a la potencia del hombre, sino al fracaso del hombre, a la ruina de la humanidad en el pecado. Y este templo representaba esa seguridad terrenal. Pero el Señor le dice, lo terrenal es pasajero. Lo terrenal es pasajero. Y si nuestra esperanza está en lo terrenal, entonces nuestra esperanza es una esperanza vacía, temporal, sin sentido. Nuestra esperanza no puede estar en las cosas terrenales, sino que debe estar anclada en lo eterno. Hoy, mis hermanos, quiero que reflexionemos en esto. Vayamos a ver lo que dice el versículo 2. ¿Qué dice la palabra del Señor? 13:2. Jesús respondiendo les dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Como les decía, los discípulos estaban impresionados con la majestuosidad del templo. Para ellos era un símbolo de la presencia de Dios y era el orgullo nacional de Israel. Sin embargo, mis hermanos, Jesús predice su destrucción, que pasó históricamente. Permítanme darles esos datos históricos.
Pasó en el año 70 después de Cristo, durante la primera guerra judeo-romana. ¿Sí? Los judíos contra los romanos, que justamente esa guerra duró desde el 66 hasta el 73 después de Cristo. Yo les hablo de estos datos históricos, ¿por qué? Porque quiero decirle, mi hermano, de que si el Señor lo dijo, va a ocurrir. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca dejará de cumplirse. Posicionémonos entonces en el año 70 después de Cristo. Cristo ascendió al cielo, la primera iglesia se está formando, ¿sí? Este evento marcó un hito importante en la historia de Israel, como también en la interpretación cristiana del cumplimiento de las palabras de Jesús. La revuelta comenzó en el año 66 después de Cristo. Los judíos se levantaron contra el dominio del Imperio Romano por la opresión, por los abusos fiscales, por las tensiones religiosas. Ahora, ¿qué pasó? Roma envió su ejército bajo el mando del general Tito, quien después se convertiría en emperador. ¿Y qué hizo Tito? Tito asedió Jerusalén. O sea, cortó todos los caminos, cortó todos los suministros, cortó el alimento, cortó el agua. ¿Y qué pasó? Esperó. Mientras tanto, en la ciudad de Jerusalén empezaba a producirse el hambre debilitaba a los habitantes y esa debilidad llevaba a que ellos se enfermen. Del hambre y la desesperación empezaban a pelearse entre ellos. Y Tito, esperando, vio cómo el pueblo de Jerusalén se iba deteriorando. Hasta que en el año 70, él invade Jerusalén y quema y destruye el templo de una manera que realmente no quedó nada del templo. Los historiadores dicen de que sacaban las piedras que tenían las láminas de oro y las calentaban para derretir el oro. Al calentar al punto de que el oro se derretía, la piedra se volvía polvo. Y dice que en el lugar donde estaba el templo quedó una superficie de tierra. Uno iba después de estos acontecimientos y miraba el lugar que los discípulos estaban mirando en ese momento y jamás iba a decir que hubo un edificio tan monumental como lo que los discípulos estaban mirando. Así fue la destrucción de Jerusalén. El corazón religioso, el corazón cultural, político de la nación judía fue destruido. Aquello que representaba su seguridad terrenal fue completamente derribado. Desapareció, hermano. Y la historia avala la profecía que Jesús había dicho en este momento. Se cumplió lo que la palabra del Señor dice. Esto se considera un testimonio de su autoridad profética. O sea, lo que Cristo dijo va a suceder. Y va a haber un juicio para aquellos que rechazan a Dios, a Jesucristo, para aquellos que desechan el Evangelio. Así que, mis hermanos, vemos nosotros de que todo esto se cumple en las palabras del Señor. Ahora, yo les quiero preguntar, si una vez se cumplió y el Señor demostró de que no va a pasar su palabra sin que se cumpla a rajatabla, lo que nos dijo para los últimos tiempos se va a cumplir. La destrucción de Jerusalén es la prueba de que cuando el Señor habló, no habló de balde. Y esto pueden revisar en los textos históricos.
No solamente está en la Biblia, sino que se cumple. Dice la palabra del Señor Mateo capítulo 6, versículo 19. ¿Podemos leer por favor nuestras Biblias? Mateo 6, 19, Evangelio de Mateo. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué más dijo el Señor Jesucristo? No os hagáis, ¿qué dice? Mateo 6, 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Es el claro ejemplo. Roma fue a robar. Roma fue a destruir. Acá, mis hermanos, todo se destruye. Y yo no creo que usted quiera poner sus ahorros en un lugar donde sabe que va a perder, ¿verdad? ¿No? Usando la inteligencia, uno va a poner su ahorro ¿dónde? Donde sabe que va a permanecer, donde sabe que podés disponer cuando necesites y donde sabes que va a crecer. Mis hermanos, este mundo no es así. No podés poner tus esperanzas en nada que sea terrenal, ni en los hombres, ni en los símbolos o las construcciones que son, entre comillas, símbolos de seguridad terrenal. No podés. Es lo que el Señor le está diciendo. Y ahora la pregunta es, ¿cuántas veces invertimos nuestra energía, invertimos nuestra salud, nuestro tiempo, nuestros recursos en cosas temporales? ¿Cuántas veces? Nos compramos cosas que no necesitamos, que se van a fundir enseguida. La gente dice, no, yo no voy a dar mi diezmo a la iglesia, ni mi ofrenda a la iglesia. Bueno, si no das tu diezmo a la iglesia o tu ofrenda o tus diezmos a la iglesia, le va a dar en cualquier otro lugar. Sí, porque así es. Hay gente que le da sus diezmos y su ofrenda a hacer de par y nadie le dice nada. Sí, esa es su religión prácticamente. O le da al fútbol o a las apuestas y pierde millones y nadie dice, las apuestas son malas. O el dueño de la casa de apuestas se está llenando los bolsillos y le está engañando, ¿no? Prefieren decir, la iglesia le está engañando, la iglesia se está llenando los bolsillos, pero no se dan cuenta de que si no se va para la iglesia, se va para otro lugar. Ahora, nuestra iglesia lo utiliza no para cosas terrenales, sino para cosas temporales. Lo usamos para extender el reino de Dios, para ayudar a los necesitados. Por supuesto, también para pagar los costos de la iglesia, para que la iglesia permanezca y no se cierre. Esas son cosas espirituales, que la iglesia continúe, que la iglesia permanezca. Ahora, podemos hablar no solamente del dinero, sino que podemos hablar de nuestra salud también. ¿Cuántas veces, hermanos, nos matamos trabajando y nos quedamos sin energía para venir a la iglesia? ¿Cuántas veces descuidamos nuestra salud de tal manera que cuando llega el domingo nos sentimos enfermos? Tenemos que vivir todos los días de la semana pensando que debemos estar preparados para el domingo. Esto se traduce en la esperanza que tenemos de la segunda venida de Cristo. Debemos vivir todos los días esperando la segunda venida de Cristo, sabiendo que tenemos que estar preparados para la segunda de Cristo, la segunda venida de Cristo. Y eso se ve en la manera en cómo anhelamos el domingo para venir a la iglesia. Un cristiano no puede decir, anhelo la segunda venida de Cristo,
y no se congrega y no anhela el domingo. Usamos nuestro tiempo malgastando nuestra energía, nuestra salud en cosas que son temporales. Este texto, mi hermano, nos invita a examinar nuestras prioridades. ¿Estamos construyendo nuestras vidas sobre bienes terrenales o sobre la sólida roca de Cristo? Es una pregunta que tenemos que hacer. Por eso la palabra del Señor habla del versículo 5 y 6. ¿Qué dice el Señor? Versículos 5 y 6. Jesús respondiéndole comenzó a decirle: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vivir con la esperanza en lo terrenal es un engaño. Dice la palabra del Señor, sigue diciendo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mis hermanos queridos, Jesús advierte sobre falsos cristos, falsos salvadores, y también advierte sobre doctrinas engañosas que son las señales de los últimos tiempos. Si usted piensa, mi hermano, que las señales de los últimos tiempos son solamente guerras, rumores de guerras, enfermedades, terremotos, etc., usted se quedó con solamente una partecita de las señales. Porque las señales también son falsos cristos y falsas doctrinas en las cuales estamos, mis hermanos, repletos alrededor nuestro. A lo largo de la historia, muchos se han levantado prometiendo salvación o presentándose como el Mesías. Les puedo mencionar algunos, ¿sí? Para que ustedes vean de que no estamos hablando aquí de cuestiones que todavía tienen que pasar. En 1960 hubo un personaje llamado Charles Manson, que fue el fundador de la iglesia conocida como La Familia. Manson afirmaba ser una reencarnación de Cristo y predicaba un apocalipsis racial. Su doctrina llevó a sus seguidores a cometer asesinatos horrendos, asesinatos raciales. En 1931 a 1978, Jim Jones, el líder del templo del pueblo, Jones se presentaba como una figura mesiánica y manipulaba a sus seguidores. Este hombre, con la plata que se juntó, se compró una isla en Guyana, donde fundó la isla, se llamaba Jonestown. ¿Sí? Dice, manipuladas. Y esto, mis hermanos, cuando él empezaba a ser descubierto, inclusive investigado por el Senado norteamericano, ¿qué es lo que hizo? Hizo que todos sus seguidores, incluyendo él, se suicidaran, mi hermano. 900 personas, adultos, ancianos, niños, bebés, mujeres y varones, muertos en esa isla. Hay fotos de esto, ustedes pueden buscar Jim Jones. David Koresh, 1959 a 1993, esto fue hace poco nada más. Este inició la secta de las ramas davidianas, un ex adventista, si mal no recuerdo. Estoy seguro de que él creó las ramas davidianas. ¿Sí? Creo que fue un ex adventista, no recuerdo muy bien. O un ex testigo de Jehová, no recuerdo muy bien. Él afirmaba ser el Cordero de Dios. Imagínense, el último mensajero de Cristo. Hizo que su secta se arme. O sea, compró un arsenal de armas, metralletas, armas de guerra, bombas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenían que defenderse. En los últimos tiempos había una guerra religiosa. Y compraron un predio en Waco, Texas. Y cuando el FBI comenzó a investigarles por la cantidad de armas que se habían comprado, o sea, había un tráfico de armas, ¿qué fue lo que pasó?
Usaron esas armas contra las policías, el FBI, y al final terminaron todos muertos. Algunos sobrevivieron y raramente algunos todavía siguen creyendo en David Koresh cuando él ya está muerto y viendo todo lo que pasó. Y no solamente en Occidente, sino que también en Rusia, un tal Sergei Torov, 1991, hasta hoy día está él. Es un ruso que se autoproclama la reencarnación de Jesucristo. Ha liderado una comunidad aislada en Siberia. Su movimiento combina elementos del cristianismo con ecología y creencias esotéricas. Doctrinas engañosas, el gnosticismo, hermanos, surgió en el siglo I y continúa. El mormonismo, fundado en 1830, utiliza elementos cristianos. Su fundador, Joseph Smith, afirmó recibir revelaciones adicionales de Dios. O sea, este hombre dice que recibió revelaciones nuevas, además de la Biblia. Y enseña enseñanzas como la exaltación humana. O sea, un hombre puede convertirse en Dios. Testigos de Jehová, fundado en 1879, niegan la divinidad de Cristo. ¿Y qué dice el Señor? El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que no le recibe a Cristo, le rechaza también al que le envió. Testigos de Jehová. Ellos enseñan, mi hermano, que solamente 144,000 personas serán salvadas. Imagínense, desde 1879, yo creo que ya con la primera generación habrán juntado 144,000. ¿Y los de ahora para qué siguen trabajando? Ellos interpretan esto según lo que dice Apocalipsis 7:4. Un versículo de la Biblia lo malinterpretan, lo toman, le dan vuelta y hacen toda una secta que dura más de 100 años. Terrible, hermano. ¿Se dan cuenta cómo el pecado del hombre? Y nosotros estamos estudiando la religión verdadera. Y una de las preguntas del hermano Osvaldo era justamente entre secta y religión verdadera. Mi hermano querido, esto es terrible. Pero no nos vamos a ir muy lejos también. La teología de la prosperidad, cosa que le gusta a muchos evangélicos. Eso también, mi hermano, son doctrinas engañosas. No vamos a ver todo lo que está pasando afuera, sino que veamos lo que pasa hoy, mi hermano. La teología de la prosperidad es el cáncer de las iglesias evangélicas. Usa enseñanza popular en algunos círculos cristianos. Promete riqueza y salud física como derecho de todo creyente. Yo soy cristiano, tengo derecho a ser feliz. Como dice la canción, ¿verdad? Tengo derecho a ser rico. Y si no soy rico, significa que hay algún pecado dentro de mí. O sea, si vamos a usar esa manera de interpretar las cosas, el apóstol Pablo era un pecador seguramente. Porque vivió en la pobreza. Naufragó más veces que cualquier otro hombre. Fue apedreado. La teología de la prosperidad no va con Pablo, ni tampoco con Pedro, ni tampoco con Juan, que vivió encarcelado, ni con ninguno de los apóstoles. Y paradójicamente, en la doctrina de la prosperidad hay muchos apóstoles. No sé con quién se identifican, porque estos apóstoles de tanta plata que tienen ni siquiera ya pisan el suelo. Mi querido hermano, estamos viviendo la palabra del Señor. Dice, no se dejen engañar. El movimiento de la nueva era. Predicadores modernos que se proclaman como Mesías, que lo que hacen es salir de sus denominaciones y forman su propia iglesia donde ellos mismos son adorados. Ellos dicen, la iglesia católica tiene su papa y nuestra iglesia, acá está el pastor. Adórenme. Dice, hermano, estas son cosas terribles. Por eso el Señor dice,
no se dejen engañar. Hoy estamos rodeados de esto, mi hermano, y la palabra del Señor es tan actual como siempre. Dice 1 de Juan capítulo 4:1, les leo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. En Mateo también Cristo dice lo mismo, 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los cristianos. Yo digo, ¿qué festejo ha de hacer nuestro enemigo espiritual cuando un cristiano es engañado? Mi hermano, yo creo que es la mayor victoria de nuestro enemigo espiritual si un cristiano es engañado. Porque los demás están todos engañados. Pero si él puede hacer caer a un cristiano, Por eso, mis hermanos, debemos nosotros estudiar la palabra del Señor para fortalecer nuestro discernimiento espiritual. Probablemente no entendamos todas las cosas o no veamos claramente, pero el estudio de la Biblia nos da a nosotros la capacidad de discernir los espíritus, como dice, las enseñanzas, las doctrinas. Un cristiano que no estudia su Biblia está, mi hermano, a merced del enemigo. El otro día le decía a mis alumnos, un cristiano nunca puede ser poseído. Y eso parecía una verdad que le abrió todo un panorama. No, ¿cómo puede en un cristiano donde mora el Espíritu Santo pensar que el enemigo puede también vivir? O si te hacen payé, por ejemplo, ¿te va a tocar tu vida? ¿Acaso un brujo, un curandero es mucho más poderoso que el Espíritu Santo? No, hermano, no hay que tener miedo. No se dejen engañar, sigan estudiando la palabra del Señor. El versículo 7, ¿qué dice? Cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesucristo? No vayan a temer al caos. No vayan a temer a este tipo de cosas. No teman. Jesús reconoce que este mundo está lleno de conflictos y desastres. ¿Pero qué hace? Nos dice, no teman. Yo he vencido al mundo. Estos eventos, mi hermano, yo quiero que ustedes puedan entender, porque para mí es clave en este mensaje. Estos eventos a veces pueden parecer aterradores, pero no son el fin, sino es una parte del proceso redentor de Dios en la historia. Él es soberano y Él está permitiendo que sucedan esto. Ahora, el que es incrédulo, no es cristiano, va a ver este tipo de cosas y se va a desesperar, hermano. Se va a desesperar. Pero el cristiano, ¿qué va a estar diciendo? Pronto está la venida de mi Salvador. Guerra en Ucrania. Señor, te pido por esa gente que está sufriendo. Pero esto me da a entender de que pronto estás viniendo. Rumores, guerra en Sudán, guerra en Gaza, en el Medio Oriente. Israel contra Gaza, Israel contra Hezbollah o contra Irán. Señor, pronto estás viniendo, Señor. Hay inundaciones en España. Señor, pronto vas a venir. Gracias, Señor. No me voy a desesperar. No voy a caerme en la desesperación y en la angustia, porque esto a mí me da esperanza. ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículo 1? Un versículo que yo quiero que ustedes, por favor, puedan marcar en sus Biblias. Juan 14, 1. Ya estoy terminando, mis hermanos. ¿Qué dice el Señor? Para un corazón que ve las noticias
que ve solamente malas noticias en el mundo y que es cristiano, ¿qué le dice? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Estas cosas van a pasar y es necesario que pasen. ¿Qué el Señor te dice, hermano? No te vayas a preocupar. No te vayas a desesperar. ¿Qué dice el Salmo 46, 1 al 2? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Mi hermano querido, aunque ocurra un terremoto y ahí enfrente de tu calle se forme un precipicio, no temas, ¿no? Fácil es decir, pastor. Sí. Pero hasta ese punto de fe debemos llegar nosotros. El Señor dice, esto es principio de dolores, dice. Versículo 8. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremoto en muchos lugares y habrá hambre. ¿Qué dice? Esto es principio de dolores. Principios de dolores, hermano. ¿Por qué? Porque el dolor que el incrédulo va a sentir en esta vida no se compara con el dolor y el sufrimiento que va a tener en el infierno. Principio de dolor, hermano. El dolor que tenga una persona que rechaza a Cristo en esta vida, como los judíos en ese entonces rechazaron al Salvador, y en el 70 después de Cristo se dieron cuenta de la tragedia que es poner su esperanza en lo terrenal y no en el Salvador verdadero. Ese fue el principio de su dolor, hermano. El hambre que pasaron, las enfermedades que pasaron, que el ver que su ciudad se había quemado, que tantos murieron en ese entonces, porque fue terrible, hermano. Ese fue el principio de dolores para la gente que estuvo ahí. Lo que hoy estamos viviendo es principio de dolores para el incrédulo. Pero ¿qué nos dice el Señor a nosotros? No temas, no te preocupes. No te preocupes. Hoy leíamos el Salmo 16 que nos decía que el incrédulo va a pasar hambre, va a haber hambruna, va a haber peste, pero el Hijo de Dios, el creyente, será saciado. ¿Qué dice la palabra del Señor en Lucas 21, 28? Dice, pero cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ah, mi hermano, qué esperanza. Donde el incrédulo encuentra desesperación y angustia, el cristiano que dice, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Tenemos esperanza, hermano, porque Cristo está cerca. Romanos 8:22 dice, sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Dolores de parto, ¿qué significa eso? Esos dolores que anuncian el nacimiento de una vida, el nacimiento de un bebé. Los dolores son terribles. No me imagino pasar por eso. Pero esos dolores son necesarios. ¿Para qué? Para que la felicidad de tenerle a tu bebé en tu brazo pueda producirse. Mis hermanos queridos, estos dolores son dolores de parto. Los dolores que el cristiano puede pasar hoy son dolores de parto, pero sabe que son necesarios. ¿Por qué? Porque vamos a recibir al Salvador, mi hermano, cuando venga a buscarnos. Así que, mis hermanos, estos dolores no son nada. Tengamos esperanza, permanezcamos de pie. Irgámonos, como dice, mantengámonos firmes, levantemos la cabeza. Nuestra redención está cerca, hermano. En la familia,
Establezcamos un tiempo de estudio bíblico familiar para fortalecer nuestra fe y discernimiento espiritual. En la iglesia, congreguémonos, oremos juntos por sabiduría en medio de las crisis del mundo y las crisis también dentro de nuestra familia e iglesia. En el mundo, seamos testigos de esperanza, mostrando confianza en Dios a través de nuestra fe y nuestras acciones. Para terminar, mis hermanos, Jesús nos enseña que todo lo terrenal es pasajero, pero su palabra es eterna. Nos llama a discernir la verdad, a confiar en su soberanía y a vivir con esperanza. Por eso, mis hermanos, pongamos nuestra confianza en Cristo. No nos dejemos distraer por lo temporal, ni temamos los eventos que vemos a nuestro alrededor. Nuestra redención está en manos del Señor, nuestro soberano, y su reino, mis hermanos, se va a cumplir. Vamos a orar. Padre Celestial, el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras nunca pasarán, Señor. Hoy nosotros tenemos plena confianza en ti. Y te agradecemos, Señor, porque tú nos has dado esta esperanza. Te pido, mi Señor, que el corazón que hoy está preocupado, angustiado, inclusive desesperado, Señor, te pido, mi Dios, que en ti encuentre redención, salvación y también, Señor, la paz, el gozo y la seguridad que hay en Cristo Jesús y en tu palabra, Señor. Mis hermanos, por favor, confíen en el Señor. No se dejen amedrentar. No se dejen engañar. Sigan firmes en la fe cristiana, la verdadera religión. Sigan firmes en la palabra del Señor, la verdadera palabra que puede realmente traer salvación. Sigan firmes, mis hermanos, en las enseñanzas de Cristo. Sigan firmes en sus promesas. Oh Dios Santo, que tu Espíritu nos ayude a permanecer de pie, a erguir nuestras cabezas, a mirar, Señor, con esperanza, porque nuestra redención está cerca, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu santa palabra. Oramos en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.